Bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad vamos a ver ahora algunos ejercicios del tema de integrales. Y para empezar este tema, vamos a ver cómo se puede calcular la integral de algunas funciones básicas que son necesarias conocerlas, ya que en base a este proceso vamos a ir viendo una serie de métodos que nos van a permitir calcular la integral de una función, también conocida como la antiderivada, porque es el proceso contrario a la derivación de una determinada función de acuerdo a ciertas características. Entonces, al igual que las derivadas, las integrales tienen una tabla de fórmulas que, de acuerdo a la forma o tipo de expresión que nos pregunten, vamos a poder generar la solución de esa expresión siempre y cuando tengamos una expresión que tenga la forma de una fórmula definida en una tabla de integrales de manera directa. Pero también habrán expresiones a las cuales nosotros tendremos que hacerle operaciones para poder encontrar dicha integral. Y ahí entrarán diferentes métodos de integración que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la clase. Por lo tanto, vamos a ver las integrales que se pueden calcular por tabla o de manera directa. Empecemos entonces hablando del cálculo de la integral de la siguiente expresión. Integral de 5 dx. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro primer ejemplo? Vamos a ver a qué es igual la integral de una constante. Entonces, la integral de una constante se calculará con la siguiente fórmula. La integral de una constante de x es igual a la constante multiplicada por x. ¿Por qué la integral también se conoce como la antiderivada? Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, la derivada de una constante era cero. La integral de una constante es la constante multiplicada por x. Por lo tanto, la integral de cualquier constante se va a calcular con esta fórmula. Ejemplo, la integral de 5 de x es igual a 5 por x más una constante. Siempre que nosotros integremos una función, vamos a sumarle una constante, la cual representará a la familia de funciones que se puede generar con esta integración. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a encontrar la integral de una expresión que está formada por una constante. Aquí podemos dar otro ejemplo. Por ejemplo, la integral de 3, 3x, la integral de 7, 7x, la integral de menos 5, menos 5x, la integral de un medio por x, y de esa manera nosotros hacemos la integración de una constante. Pero no solamente nosotros podemos trabajar con ese tipo de integración de manera directa, ¿cierto? No simplemente podemos hacer ese proceso de integración. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la condición nuevamente de realizar, repito, la integración de funciones de acuerdo a la situación que se presente, ¿no? De acuerdo a la expresión que tengamos que integrar. Otro tipo de integración que nos interesa es justamente la integral de la variable x. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la integral, por ejemplo, de la variable x o la integral de una constante multiplicada por la variable x? Entonces, para eso tendremos una fórmula que dice que la integral de x elevado a un exponente de x va a ser igual a que nosotros el exponente le sumemos 1, dividamos esa expresión por el mismo exponente y le sumemos una constante. Entonces, cuando nosotros teníamos que derivar, por ejemplo,
una variable x elevada a un exponente, ¿cómo encontrábamos la derivada de eso? El exponente bajaba a multiplicar y le quitábamos un grado. Lo contrario de eso sería que al exponente, en vez de quitarle un grado, le sumemos un grado y en vez de que multiplique, divida. Entonces vamos viendo por qué en algunas situaciones, en verdad generales, se conoce a la integral como la antiderivada, es decir, como el proceso contrario a la derivación. Entonces, de aquí para adelante, cuando tengamos que integrar una variable x elevada a un exponente n, entonces esta será la fórmula que vamos a ocupar. Recalco, la derivada de una variable x elevada a un exponente era el exponente bajarlo a multiplicar y quitarle un grado. El proceso contrario de eso sería, en vez de quitarle un grado, sumarle un grado, y en vez de multiplicar, dividir. Entonces, por ejemplo, la integral de x sería que a la x, que está elevado a 1, le sumemos un grado, y eso, que en este caso es el exponente, lo coloquemos a dividir sumado con una constante. Por lo tanto, la integral de x es x al cuadrado sobre 2 más c. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos calcular, por ejemplo, la integral en esta situación? La integral de la siguiente expresión. 4 sobre 3x más 2 sobre 5x de x. Tenemos una fórmula en la tabla de integrales que dice que la integral de 1 sobre x de x va a ser igual al logaritmo natural de x más c. Por lo tanto, esta expresión se asemeja a esta expresión, lo cual, por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente. El símbolo de integral es distributivo, es decir, esta integral yo la puedo distribuir al primer término y también la puedo distribuir al segundo término, siempre y cuando sea una suma o una resta. Por lo tanto, yo puedo decir que la integral de 4 sobre 3x más 2 sobre 5x de x es lo mismo que la integral de 4 sobre 3x de x más la integral de 2 sobre 5x de x. Al mismo tiempo, puedo decir de que este 4 y este 3 los puedo apartar, ¿no? Es decir, este 4 tercios puedo apartarlo y al apartar eso me va a quedar 1 sobre x porque evidentemente 4 por 1 es 4 y 3 por x es 3x y lo mismo acá. Este 2 quintos lo puedo apartar como una constante y evidentemente 2 por 1 es 2 y 5 por x es x. Entonces pudimos hacer de que este ejercicio tenga esta forma, ya que sabemos que la integral de 1 sobre x de x es el logaritmo natural de x. Por lo tanto, la integral de 4 tercios de la integral de 1 sobre x de x sería 4 tercios por el logaritmo natural de x, más la integral de esta parte sería 2 quintos por el logaritmo natural de x más c. Recordemos de que siempre que calculemos una integral, al final tenemos que sumarle una constante. Bien, ¿qué más podemos ver respecto a lo que son las integrales de manera directa y básica? Por ejemplo, la integral de un polinomio, que sea un polinomio cuadrático, cúbico, en términos generales un polinomio de grado n. ¿Cómo vamos a proceder para calcular el valor de esta integral? La integral de x al cuadrado más 4x más 6 de x. Bueno, ya habíamos comentado de que la integral es un símbolo que es distributivo. Por lo tanto, la integral de x al cuadrado más 4x más 6 de x es lo mismo a que yo diga que eso es igual a la integral de x al cuadrado de x más la integral de 4x de x más la integral de 6 de x.
ocurre de que ya sabemos integrar cada uno de estos términos, porque por ejemplo aquí voy a ocupar la fórmula de la integración de x elevada a un exponente. Entonces, de manera directa, ya vamos a tener que saber que la integral de una expresión x elevada a un exponente n cualquiera es que a ese exponente le sumemos 1 y lo dividamos por el mismo exponente. Recalco, haciendo el proceso contrario a la derivada. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que derivar x al cuadrado, este 2 pasaría a multiplicar. En cambio, en integrales pasa a dividir. Este 2 disminuiría en un grado. En cambio, en integrales aumenta un grado. Por lo tanto, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, porque este 2 le aumentamos un grado, se convierte en cubo y ese exponente pasa a dividir. Acá, lo mismo. La integral de 4x sería 4x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque acá la x está elevado a 1. Entonces ese 1 le sumamos un grado, se convierte en cuadrado, lo dividimos por el mismo exponente y este 4 se mantiene constante. Y la integral de una constante es la constante multiplicada por x. Por lo tanto, haciendo operaciones, podemos decir que la integral de x al cuadrado más 4x más 6 diferencial de x es igual a x al cubo sobre 3 más 4 dividido entre 2, 2x al cuadrado más 6x más c. Entonces ya tengo calculada la integral de esta función polinómica de segundo grado. Ahora, ¿qué pasa si nos colocan, por ejemplo, en una expresión la presencia de una raíz? Bien, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Queremos calcular el valor de la siguiente integral, la integral de la raíz cúbica de x. De x. Bueno, sabemos por definición que una raíz, por propiedades aritméticas, se puede escribir equivalentemente como un exponente. En colegio nos enseñaron de que, por ejemplo, la raíz cúbica de x se puede escribir como x elevado a un tercio. Así que esta expresión es lo mismo, es equivalente a que yo diga que me están pidiendo la integral de x elevado a un tercio de x. ¿Qué es un tercio? La raíz cúbica. Entonces, obviamente, está sucediendo la situación de que tengo una variable elevada a un exponente. ¿Cómo integro una variable elevada a un exponente? Al exponente le aumento un grado y lo divido por ese mismo exponente, más una constante. Haciendo operaciones, x elevado a 4 tercios, porque acá es un quebrado mixto donde copiamos el 3 y decimos 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces, x elevado a 4 tercios sobre 4 tercios, que es el mismo exponente, el exponente no vas a multiplicar, vas a dividir, más una constante. Y aquí, haciendo extremos con extremos y medios con medios, porque por ejemplo aquí la x tiene un 1, y al hacer extremos con extremos, medios con medios, esta fracción se va a invertir y va a quedar 3 cuartos de x elevado a 4 tercios más c. Por lo tanto, yo puedo integrar una función que tenga un radical porque ese radical lo puedo convertir en su equivalente exponencial, ya que en aritmética existe una propiedad que nos dice que toda raíz se puede escribir como un exponente. Entonces ahí yo digo, claro, como la x va a estar elevada a un exponente, puedo encontrar su integral con la fórmula directa, la cual mostramos en los problemas anteriores y también seguramente vamos a pasarle una tabla de integrales donde estén las fórmulas más frecuentes de integración, ¿no? Al igual que derivadas, donde teníamos fórmulas directas para calcular los ejercicios, en integrales también tenemos la misma situación.
Pero, como les dije anteriormente, también van a haber ejercicios donde, por ejemplo, voy a tener que recurrir a la derivada para calcular la integral. Y eso vamos a ir viéndolo, obviamente, a medida que vayamos avanzando en los métodos de integración, que no es solamente este. Este es el método directo. Es decir, cuando a mí me dan un ejercicio, que yo puedo hacerle operaciones algebraicas para que él se parezca a una fórmula directa y por ende pueda aplicar esa fórmula directa para encontrar la integral. Por ejemplo, esta situación. Calcular el valor de la siguiente integral. La integral de x al cubo más x al cuadrado más x, todo sobre x. Diferencial de x. Si estuviésemos en derivadas, estaríamos pensando en ocupar la fórmula u sobre b, es decir, una función dividida entre otra función. En integrales, no hay una fórmula directa para integrar un cociente, pero sí nosotros podemos acomodar la expresión para llevarla a una fórmula conocida y con esa fórmula encontrar la integral. Aquí, por ejemplo, me viene la idea de que por eh, propiedades aritméticas, el denominador lo puedo repartir a cada uno de los términos del numerador. Es decir, x al cubo más x al cuadrado más x sobre x es lo mismo que x al cubo sobre x más x al cuadrado sobre x más x sobre x. Claro, porque este es un quebrado homogéneo donde el mínimo es x y los numeradores se suman. Entonces esta expresión la puedo escribir así. Al mismo tiempo, este x al cubo dividido entre x es x al cuadrado. Este x al cuadrado dividido entre x es x. Y esta x dividida entre esta x es 1. Lo cual entonces llegamos a descubrir, por así decir, de que esta expresión es lo mismo que esto. Entonces esto es algo que yo puedo integrar directamente con el uso de las fórmulas. Así que yo puedo decir que la integral de x al cubo más x al cuadrado más x sobre x de x es igual a la integral de x al cuadrado de x más la integral de x más la integral de 1 de x, porque hemos dicho de que el símbolo de integración es distributivo respecto de la suma y respecto de la resta. Por lo tanto, mediante las fórmulas directas, la integral de x al cuadrado de x es x al cubo dividido entre 3. ¿Por qué? Porque en integrales el exponente se le aumenta un grado y se lo divide por ese exponente. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, porque estamos aplicando la misma fórmula. Aquí la x está elevado a 1. Ese 1 le sumamos un grado, se convierte en cuadrado y lo dividimos por el mismo exponente. La integral de una constante, vimos al comienzo de que la integral de una constante es x, indistintamente cuál sea la constante. Entonces, integral de 1 de x es x más c. Siempre que nosotros integramos una expresión, tenemos que sumarle una constante. Perfecto. ¿Qué pasaría si nos piden calcular, por ejemplo, la integral de esta expresión? En este caso, si tuviéramos que derivar la expresión, estaríamos pensando en dos cosas. Una de ellas, aplicar la fórmula del producto de las derivadas, ¿no?, que decía derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda función. También estaríamos pensando en multiplicar estos términos para obtener un polinomio y así derivarlo. Llegaríamos al mismo resultado. En integrales también me nace la misma idea de multiplicar estos términos para obtener un polinomio y obviamente poder integrarlo con las funciones directas, o mejor dicho, con las tablas de integración de manera directa. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Si me piden calcular la integral
de 4x más 2 multiplicado por x menos 1, una idea sería que yo multiplique estos términos, 4x por x, 4x cuadrado, 4x por menos 1, menos 4x, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, y entonces genere un polinomio que sea equivalente a este y que pueda ser integrado de manera directa. Entonces, la idea de las integrales siempre va a ser que la función que me den, yo le haga algunas modificaciones que no varíen la expresión, pero que esas modificaciones me lleven a poder aplicar una fórmula conocida de integración para poder obtener el resultado. Reduciendo acá términos semejantes, ¿no es cierto? Esto me quedaría de la siguiente manera. Aquí va a quedar 4x al cuadrado menos 4x más 2x menos 2x menos 2. Y entonces queda evidente de que este tipo de integral, ¿no es cierto?, se puede calcular tranquilamente. Es la integral de un polinomio. Y cada una de estos términos, o cada uno de estos términos, tiene una fórmula directa para ser integrado. Entonces acá yo ya puedo decir lo siguiente. Este 4, que es una constante, yo lo puedo apartar y integrar solamente la variable. Entonces, ya sé que la integral es distributiva respecto de la suma y la resta. Entonces, esto sería la integral de 4x cuadrado de x menos la integral de 2x de x menos la integral de 2 de x. Toda constante que esté multiplicada por x, yo la puedo mantener constante y digo, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Repitamos, ¿por qué x al cubo sobre 3? Porque al exponente le sumamos un grado y lo dividimos por el mismo exponente. Menos 2 por la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Menos la integral de una constante es la constante por x. Más c. Recalco nuevamente, la integral es la antiderivada. Vamos a ver ahorita por qué. ¿Cuánto es la derivada de menos 2x? La derivada de menos 2x es menos 2. ¿Y cuánto es la integral de menos 2? La integral de menos 2 es menos 2x. O sea, el proceso contrario, que ya lo hemos repetido varias veces en esta clase, pero es importante que entendamos que la integral es el proceso contrario a la derivada. Por eso que en algunos libros y en términos generales van a encontrarla también como la antiderivada, más una constante. Por lo tanto, puedo decir que la integral de 4x más 2 multiplicado por x menos 1 diferencial de x es igual a 4 tercios de x al cubo menos 2 se va con 2 y me queda x cuadrado menos 2x más c. Bien, por ejemplo, veamos la solución de este ejercicio. Calcular el valor de la siguiente integral. Integral de 2e a la x más e elevado a 2x, todo sobre e a la x diferencial de x. ¿Tenemos una fórmula directa que nos calcule la integral inmediatamente? No. En derivada tenemos una fórmula del cociente que me calcula la derivada. En integrales no tenemos una fórmula que me calcule directamente el resultado de un cociente. Entonces tenemos que manipularlo, hacerle operaciones elementales algebraicas de tal manera que no modifique la forma del ejercicio. Y aquí lo nuevo es que la integral de e elevado a un exponente siempre va a ser la variable e elevada al mismo exponente más c. Entonces, cuando tengamos que integrar la variable o la constante, mejor dicho, e elevada a un exponente, su integral continuará siendo la constante e elevada por ese exponente, más c. Entonces, esta es la fórmula directa que yo debo utilizar
para integrar la variable o la constante e elevada a una variable cualquiera. Entonces, para aplicar esto, es evidente que primeramente voy a tener que acomodar mi ejercicio. Entonces, la integral de 2e a la x más e elevado a 2x sobre e a la x diferencial de x es igual a la integral de 2e a la x sobre e a la x diferencial de x más la integral de e elevado a 2x sobre e a la x diferencial de x. ¿Qué estoy haciendo? Una propiedad fundamental aritmética o algebraica. Como es un quebrado homogéneo, puedo repartir el denominador a cada término del numerador y eso es válido porque si yo analizo, mismo denominador, se copia el denominador y se suman los numeradores. Entonces es válido hacer eso. Es equivalente. ¿Qué gano con eso? Bueno, que aquí esto se simplifica con esto y me queda la integral de 2 de x, la cual ya puedo calcular inmediatamente. Y acá, misma base, se copia la base y los exponentes se restan por propiedades algebraicas. 2x menos x es x. Entonces aquí ya tengo dos expresiones que puedo calcular directamente con las fórmulas. Por ejemplo, la integral de 2 de x es 2x. Hemos dicho de que la integral de una constante es esa constante multiplicada por x. Y la integral de la constante e por un exponente es la misma constante e por ese exponente. La integral de e a la x sigue siendo e a la x más una constante, ¿no? Entonces, aquí estamos mostrando cómo tuviésemos que integrar una expresión formada por la constante e elevada a un exponente cualquiera. Perfecto. ¿Qué pasa si no se trata de la constante e? ¿Qué pasa si se trata de una constante cualquiera? Porque una cosa es que yo tenga que integrar, por ejemplo, e a la x, y otra cosa es que yo tenga que integrar 5 a la x, 3 a la x, ¿no? O 7 elevado a x más 1, o menos 5 elevado a x más 4. Entonces, existe una fórmula directa para calcular esa situación. La fórmula dice que para integrar una constante distinta de 0 y distinta de e elevada a un exponente, eso se transforma en un cociente donde en el numerador copiamos la constante elevada a su exponente y en el denominador le sacamos el logaritmo natural de la constante más c. Por lo tanto, la integral de 7 elevado a x de x es igual a 7 elevado a x sobre el logaritmo natural de 7 más c. Y listo, ya tenemos calculada la integral. Entonces, estamos viendo expresiones matemáticas que se pueden integrar de manera inmediata porque tienen la forma de una fórmula de integración y que porque tiene esa particularidad y esa característica, podemos aplicar la fórmula y podemos encontrar la respuesta inmediatamente. En algunos casos hemos tenido que hacerle unas pequeñas operaciones para que se parezca a la fórmula, para que se iguale a la fórmula y por ende tener el derecho a decir ahora puedo aplicar esta fórmula y por ende puedo calcular la integral de manera directa. Eso no siempre será posible porque vamos a ver después métodos de integración, como por ejemplo el método de sustitución, donde ahí hay que saber derivar. Por eso que para aprender integrales, primero se aprende a derivar. Métodos de integrales por partes o la integración por partes, la integración en fracciones parciales y varios métodos que tendremos que conocer y ver de acuerdo a la expresión que nos dieron qué es lo que vamos a hacer.
también es importante saber reconocer qué método vamos a aplicar ante una situación, porque no es que todos los métodos se van a aplicar a un solo ejercicio. Vamos a ver de que cuando tengamos una expresión, vamos a tener que reconocer cuál es el método adecuado para ese ejercicio para encontrar la respuesta. Pero estamos ahora viendo las integraciones directas. En este caso, calcular el valor de la siguiente integral. La integral de 2x más 3 elevado al cuadrado. Obviamente aquí yo puedo desarrollar este binomio y puedo decir que la integral de 2x más 3 elevado al cuadrado diferencial de x es igual a la integral de el primero elevado al cuadrado, 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por 2x, 4x por 3, 12x, más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Y como la integral es distributiva respecto de la suma en cuanto a su símbolo, pues puedo decir entonces de que al desarrollar este binomio, la integral va a quedar integral de 4x al cuadrado diferencial de x más la integral de 12x diferencial de x más la integral de 9 diferencial de x. ¿De dónde sale esto? De desarrollar el cuadrado. ¿Por qué desarrollaste el cuadrado? Bueno, porque al hacer eso me estoy topando con fórmulas conocidas. O sea, esto es conocido, lo puedo hacer directamente, esto igual, esto igual. El 4 es una constante que mantengo y digo, la integral de x al cuadrado, pues es x al cubo sobre 3. El 12 es una constante que mantengo, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral de una constante ya sabemos que es la constante multiplicado por x, así que la integral de 9 es 9x más c. Acomodando esto, tuviésemos 4 tercios de x al cubo más 12 dividido entre 2, 6x al cuadrado, más 9x más c, y por lo tanto hemos llegado a encontrar la integral de esta expresión. ¿Qué otros ejemplos podemos dar en esta clase? Por ejemplo, este problemita de acá. Fíjense, este problema. Calcular el valor de la siguiente integral. Integral de e elevado a 2x más 1 diferencial de x. Bueno, ya hemos visto de que existe una fórmula directa para calcular expresiones que tengan que ver con la constante e. Allá habíamos dicho de que la integral de la constante e elevada a un exponente cualquiera diferencial de x es la misma constante e por ese exponente, ¿no? O sea, elevada a ese exponente más una constante. Así que la integral de e elevado a 2x más 1 diferencial de x es e elevado a 2x más 1 más una constante. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en este siguiente ejercicio? Calcular el valor de la siguiente integral. Integral de 2 por la raíz de x menos la raíz cúbica de x menos x a la cuarta diferencial de x. Bueno, ¿esto se puede calcular de manera directa? Claro que sí. El motivo. Por propiedades algebraicas, yo puedo convertir estas raíces en exponentes y entonces digo, si tengo una variable x elevada a un exponente, tengo una fórmula que me calcula eso. Entonces, esto es lo mismo a decir que esta integral es equivalente a la integral de 2 por x elevado a un medio por la raíz cuadrada menos x elevado a un tercio por la raíz cúbica menos x a la cuarta. Entonces, un medio es sinónimo exponencialmente de una raíz cuadrada. Un tercio es sinónimo exponencialmente de una raíz cúbica. Y claro, esto lo puedo calcular tranquilamente, porque la integral yo sé que es distributiva respecto de la suma y en la resta, y entonces puedo decir que voy a calcular la integral de esta expresión menos la integral de esta expresión menos la integral de esta expresión, obviamente acompañadas con el diferencial de x y al final cuando integre más una constante. Así que este 2 lo aparto porque es una constante y digo la integral de x elevado a un medio es x elevado a un medio más 1 sobre el mismo exponente, menos la integral de x elevado a un tercio es x un tercio
elevado a un tercio más 1 sobre el mismo exponente. La integral de x a la cuarta es x a la quinta, ya sabemos por qué, dividido por el mismo exponente más c. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, muchas veces estos quebrados que van a aparecer en el denominador se van a invertir. Por ejemplo, aquí, un medio más 1 sería copiar el 2, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios. 3 lo copio, 3 por 1, 3, más 1, 4, 4 tercios. Y como decía, al hacer extremos con extremos y medios con medios, por ejemplo, este 3 medios se va a invertir y me va a quedar 2 tercios. ¿Por qué va a invertir? Porque al hacer, repito, extremos con extremos y medios con medios, este 2 va arriba y este 3 va abajo. Entonces, 2 por 2 es 4 dividido entre 3, x elevado a 3 medios, menos 3 cuartos de x elevado a 4 tercios, menos x a la quinta sobre 5 más c. Y entonces puedo dejarlo así, o puedo responder tal como comencé. Por ejemplo, si lo dejo así, está perfecto. Pero también puedo responder aludiendo a las raíces. Aquí yo puedo decir, esto por si acaso es lo mismo que 4 tercios por la raíz cuadrada de x al cubo. Sabemos de que un exponente quebrado es sinónimo de una raíz por propiedades. Este 2 es el subradical y este 3 es el exponente de la variable, menos 3 cuartos por la raíz cúbica de x a la cuarta, menos x a la quinta sobre 5 más c. Y de esa manera nosotros hemos encontrado la solución de esa expresión a la cual me han pedido integrar. Entonces, con esta clase hemos empezado nuestro último capítulo que se llama la integral de una función, en donde hemos empezado a analizar cómo podemos encontrar la integral de expresiones que por su naturaleza, que por su forma, que por una cierta particularidad, tienen una fórmula directa. Obviamente que hay más fórmulas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, pero también es correcto decir de que no siempre la expresión que me den va inicialmente a poder ser calculada con una fórmula. Tendré que hacerle algunas modificaciones de tal forma que esas modificaciones no modifiquen mi pregunta, pero que la acomoden a una fórmula para poder calcular la integral. Y también es cierto de que van a haber expresiones donde voy a tener que ocupar otros métodos de integración para poder llegar a la solución solicitada en el tema, que va a ser encontrar la integral de una función. ¿Para qué nos interesa saber integrales? Bueno, con integrales nosotros podemos calcular varios factores físicos. Vamos a ver que la integral se aplica mucho en física 1, al igual que la derivada. Obviamente que cuando terminemos el avance básico, la parte final de la materia va a ser aplicaciones. Y cuando veamos aplicaciones vamos a ver problemas aplicados a la vida real de derivadas e integrales. Por ejemplo, con la integral yo puedo calcular el trabajo producido por un cuerpo a ciertas condiciones. Es un tema de física, física 1. Con la integral yo puedo calcular área. Con la integral yo puedo calcular el área encerrada entre curvas. Con integrales también puedo calcular volúmenes. Entonces, la integral tiene diversas aplicaciones en ingeniería y obviamente al final de la materia vamos a hacer aplicaciones de derivadas e integrales, ¿no? Aplicadas a la vida real de lo que estamos estudiando. Eso, indudablemente. Bien, entonces para empezar este tema, estaríamos empezando con estos ejercicios en donde hemos visto de que existe una tabla de integrales conformada por una serie de fórmulas que les vamos a pasar para que ustedes tengan
que en comparación a las derivadas, que también tienen una tabla de derivación para calcular las derivadas de forma inmediata, ¿no? Las integrales también tienen eso, y hemos concluido aquí de que la integral es el proceso contrario a la derivada, o sea, es la antiderivada. Bien, esperando que esto se haya entendido, como siempre, desearles un excelente día y saludarlos muy cordialmente.